Y bueno, como ustedes quizá hayan oído, una de las primeras enseñanzas del Buda, de hecho la primera enseñanza del Buda, fue la de las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades donde nos habla de la existencia del sufrimiento, nos habla de las causas del sufrimiento, nos habla de la posibilidad del cese del sufrimiento, lo cual suena maravilloso, y hasta nos dice que hay un camino perfecto. ¿Cuál sufrimiento estamos hablando? Quisiera que fuera un poco más de diálogo. ¿De cuál sufrimiento estamos hablando? Bueno, a mí se me ocurre el sufrimiento del apego a ciertas cosas. Exacto, es un tipo de sufrimiento. ¿De qué más? ¿A alguien se le ocurre otra cosa distinta? La frustración por las expectativas que uno pueda tener. ¿Qué más? El emocional. ¿Por allá? El sufrimiento por falta de claridad. Perfecto. Entonces, ¿de quién estamos hablando? El sufrimiento. De nosotros mismos. Y es el único sufrimiento. ¿Quién más sufre? Todos. Todos los seres. Exacto, todos los seres sintientes. He ahí el gran asterisco. Y es que como que a veces nos vamos de largo, pues estamos muy acostumbradas a pensar solo en seres humanos. Y nos seguimos de largo y no nos detenemos, espérate. No, ni siquiera pensar en seres humanos, a pensar en uno mismo. Claro, estoy pensando en mi práctica, en mi cese de mi sufrimiento. Vamos a ir desglosando un poquito. Y entonces traigo algunas citas de algunos textos que nos pueden ilustrar un poquito, pues, de qué estamos hablando. Entonces, hace ratito hicimos una meditación de meta. Y aparte de esta meditación de meta, hay un texto muy hermoso del budismo temprano que es el Karaniya Metta Sutta. ¿Han escuchado hablar de este? ¿No? Es un texto que justamente habla muy específicamente sobre este concepto de meta, este concepto que es muy difícil de traducir, pero a veces se le pone como amor incondicional, una bondad ilimitada. Es realmente un amor que no es un amor romántico así del amor, sino más bien es como un amor fraterno, así como ese que le tienes a tu mejor amigo o amiga, pero a la N potencia, así expandido hacia todo el universo. De eso se trata ese sutta. Y les voy a leer solo un pedacito. Que todos los seres que existen, débiles o fuertes, altos, corpulentos o de complexión mediana o baja, pequeños o grandes, todos, sin excepción, visibles o invisibles, los que viven lejos o cerca, los que ya nacieron y los que están por nacer, que todos ellos sean felices, que ninguno engañe a otro, que nadie desprecie a otros seres en ningún lugar, que nadie desee el daño de otro ser motivado por la ira o la mala voluntad. Así como una madre protegería a su único hijo, aunque tuviera que arriesgar su vida, que así yo cultive un corazón sin límites, abierto a todos los seres. A todos los seres, que yo pueda tener ese corazón así tan grande, tan enorme, que no nada más quepan mis intereses o los intereses de las personas cercanas, que quepan los intereses, los cariños, las vidas de todos los seres que se crucen por aquí, los que no y los que ya se fueron hace tiempo y los que vienen, o sea, porque aparte va más allá del tiempo, se dan cuenta. Y eso es importante, por ejemplo, si estamos hablando de medio ambiente, ¿qué medio ambiente estamos dejando para los seres del futuro? O sea, no es nada más este momentito pequeño en el que yo estoy viva. Luego hay otro texto precioso que se llama el Bodhicharya Bhattarya, que es un texto ya un poquito posterior de un periodo que se llama Mahayana,
Y el texto está escrito con la intención de darnos pasos a seguir para poder llegar a la iluminación. Es un texto un tanto largo, entonces igual solo voy a leer un pequeño fragmento. El 8, concentración meditativa, en su apartado 95, y de ahí empiezo. Dado que tanto yo como otros seres, al querer la felicidad, somos iguales y semejantes, ¿qué diferencia hay para distinguirnos que debería esforzarme por lograr solo mi dicha? Dado que tanto yo como otros seres, al huir de sufrimiento, somos iguales y semejantes, ¿qué diferencia hay para distinguirnos que debería salvarme a mí misma y no a los demás? El sufrimiento no tiene poseedor, por tanto no puedo hacer distinciones en él, puesto que el dolor es dolor, debe ser disipado. ¿De qué sirve trazar límites? Deseando aliviar los males de nuestro cuerpo, nuestras bocas hambrientas, la sequedad de nuestras gargantas, robamos la vida de los peces, pájaros y ciervos que encontramos a lo largo del camino. Y por último, traigo un pequeño pedazo de los 8 versos del entrenamiento de la mente que están viendo los jueves con Sadayoti y demás miembros de la orden de por acá. Y me gustan mucho los versos del entrenamiento de la mente porque son unas enseñanzas del budismo tibetano que son muy prácticas y están muy enfocadas a que sea algo práctico. Y entre otras cosas, esto dice, que cuide yo siempre de todos los seres sensibles, con la resolución de llevarlos a alcanzar el beneficio más alto, que es más valioso que cualquier joya que cumpla los deseos. En cualquier momento que me encuentre en la compañía de otros, que a mí misma me contemple como inferior a ellos, y desde lo más profundo de mi corazón cuide de ellos como algo supremo. Entonces, desde el budismo temprano vemos que ya estaba esta intención de que nuestra práctica no solo se tratara de aliviar el sufrimiento mío, ni el sufrimiento de otros seres humanos, sino estamos abordando el sufrimiento, el dolor en general, de cualquier ser que pueda sufrir. Y luego es un poquito difícil decir, bueno, pero cuáles sí, cuáles no, sobre todo si hay alguien aquí que haya estudiado filosofía, a lo mejor luego en filosofía nos hacemos muchas bolas de que, bueno, estos sí porque se parecen más al ser humano y estos no porque no sé qué. Muchas veces en las escrituras budistas, literalmente las traducciones como nos llegan, a lo que se refieren son seres que respiran. Y entonces, pues queda un poquito o mucho más general. ¿Quién respira? Todo. Exacto, entonces, Incluyendo las plantas. exacto, aquí tenemos a Sadayoti. Las rocas no. Las rocas, ¿no? Casi todo lo demás. Todo lo demás respira, entonces, pues no hay motivos, a diferencia de otras teorías, no hay motivos para decir este sí, este no. Ahora sí que no hay letras chiquitas de aplican restricciones. No. Para el budismo no tenemos esas restricciones. Entonces, ¿quiénes deben estar incluidos, incluidas, incluides en mi práctica? Exacto. Tengo que esforzarme por incluir a cuántos seres yo pueda hacer. Pero pues eso suena como un poquito abrumador, ¿no? O mucho abrumador. Pero afortunadamente, pues el Buda, como era muy sabio, nos dijo, espérate, aquí hay formas de ir practicando, hay formas de ir comprendiendo, y una de esas es la ética. Y dentro de la ética, pues tenemos preceptos. Eso que cantamos al principio, esos preceptos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el primer precepto? Pues en su forma positiva es con acciones de amor y bondad purifico mi cuerpo. ¿Y la negativa? Tomo el precepto de entrenamiento que consiste en abstenerme de quitarle la vida
a otro ser, puede dañar a otro ser. De dañar la vida. Exacto. Y si ya vimos que estamos hablando de vida en general, pues no son preceptos que estén limitados solo a seres humanos. Entonces vamos a empezar por ahí. Tenemos un primer precepto que es este concepto de ahimsa, que probablemente si les gusta el yoga o alguna de esas prácticas, pues lo han escuchado. Ahimsa, no hacer daño. Es justamente ese es el primer precepto y es el pilar de la ética budista. No voy a hacer daño o voy a hacer el menor daño que pueda. A lo mejor en este momento yo no puedo ir levitando por la vida como Goku en una nubecita y no dañar a nadie. Ojalá pudiera, pero pues no, todavía soy un ser mundano terrenal y soy un ser que todavía no está iluminada y cometo torpezas, pero por lo menos me puedo ir esforzando porque cada vez mi conducta cause menos daño. Entonces ya ahí vamos empezando a ver algunas formas. El segundo precepto, ¿cuál es el segundo precepto? Con tranquilidad, sencillez y contento. Es el tercero. El Me segundo, abstengo de ¿cuál? tomar lo que no me ha sido dado. Exacto, no voy a tomar lo que no me es dado. ¿Qué tomamos de los animales? ¿Qué tomamos del medio ambiente? Todo. Lo saqueamos, ¿no? Exacto, entonces ahí tenemos que reflexionar. ¿Hasta dónde estamos tomando lo que necesitamos? A lo mejor hasta aquí, pero luego de aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que no me ha sido dado? lo que no me ha sido dado? Estoy tomando lo que no necesito. Y por eso viene el tercer precepto, que era... Con tranquilidad, sencillez y contento contigo. Exacto, porque es importante tener tranquilidad, sencillez y contento, no nada más porque pues quiero tener una mente en paz, que sí es bien bonito tener una mente en paz, pero ¿qué pasa si mi mente no está en paz? Quiero más. Exacto, quiero y entonces en esta hora entramos en estos ciclos de avidez de quiero, y lo que yo estoy tomando no viene de la nada, se lo estoy quitando a alguien. Le estoy quitando recursos, le estoy quitando la vida, le estoy quitando algo a alguien, la paz a alguien más. El consumismo, ¿no? Es una dentro de este tipo de salud. Exacto. Por eso es importante tener una mente tranquila. A veces se habla de que el mejor regalo que podemos hacerle al mundo en general es seguir los preceptos. Por eso, porque si yo sigo mis preceptos éticos, lo que hago es que libero al mundo de mis actos torpes. Eso es lo mejor que podemos hacer por el mundo. Yo ya cometer los menos actos torpes posibles que lastiman a otros seres. Podríamos seguir hablando muchísimo de preceptos, solo traigo aquí ya para cerrar este pequeño, una cita. Este otro texto que se llama el Majjhima Nikaya. Para los puros, cada día es sagrado, un uposatha, que es este término para días sagrados. Un día de observancia para los que hacen el bien. Así que báñate en esta sabiduría, Brahman. Haz la paz entre todos los seres. No dañes a nadie que respire. No digas mentiras. No tomes nada que no se te haya dado. Ten fe. Sé generoso. Palabra de Buda. Ahí nos está diciendo cómo comportarnos, básicamente. Y luego, pues ya tenemos esta bella práctica de la ética, pero también tenemos una práctica aledaña, que es la meditación. Cuando meditamos, pues estamos atentas a nuestros estados mentales. Muchas veces traemos a personas, amigos, amigas. ¿Y hasta qué punto de verdad estamos incluyendo a otros seres que no son humanos? Y digo que lo estamos incluyendo de una manera efectiva,
de una manera puntual, no nada más como algo abstracto de, ay, sí, qué bonitos estos seres. Y ya. ¿Está siendo realmente efectiva nuestra meditación más allá de seres humanos? ¿O se queda como algo ahí, como un apartado así como informe, o sea, sin forma? A veces cuando me han tocado, he tenido la oportunidad de hacer pláticas ya más enfocadas o talleres sobre animales, hacemos esta meditación de meta con puros animales. Desde, por ejemplo, el perrito de mi infancia al que yo amé y adoré, y luego puedo incluir a lo mejor una vaca que pues me es X, no, o puedo incluir a lo mejor un ratón que me da miedo, una cucaracha, y entonces ya lo hago de manera mucho más puntual. Me pongo entonces ya, ahora sí que en los zapatos, metafóricamente, de ese ratoncito que huye espantado de mí, o de la cucaracha que de repente veo un gigante que la quiere aplastar. Vamos a trabajarlos también en meditación. La meditación es una herramienta maravillosa. Podemos hacer cosas increíbles con nuestra mente. Pues que una de esas cosas increíbles que podamos hacer sea incluir a otros seres. Que no es nada fácil, lo sé, pero para eso tenemos una mente maravillosa. Y después tenemos otro punto, que es el último punto que quiero tocar. Ya hablamos de ética, ya hablamos de meditación, sigue sabiduría, que es el tercer pilar del budismo. ¿Qué pasa con la sabiduría? ¿Cómo adquirimos sabiduría? Observar la realidad. Claro. ¿Y cómo le...? ¿Cómo dijiste? A través de observar la realidad. Observar la realidad. El Buda dijo, el que observa la realidad observa la verdad y me observa a mí, allá. Estar conscientes de cómo todo está interconectado. ¿Y es fácil observar la realidad tal como es? No. ¿Por qué no? ¿Qué se nos interpone? Los constructos mentales. ¿Qué más? Deseos, Las apariencias. Sí, miedo, claro. Se nos interponen un montón de cosas. Es bien difícil eso de ver de realmente el cojín solamente como lo que es, como un cojín. Porque pues a lo mejor lo veo como del color que me recuerda a no sé qué, o es el cojín que me recuerda que Sadayoti una vez, no sé. O sea, le vamos poniendo y vamos poniendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo estoy viendo yo a los animales? ¿Cómo estoy viendo yo a una planta? Muchas veces como cosas, como objetos. como adornos. Como que siempre los veo con base en mí mismo, ¿no? Como en función de mí, si me sirve, y no los veo como algo que existe y que tiene su propio valor. Entonces, parte de todo esto que estamos hablando de cómo vienen, por ejemplo, en estos textos que les leí, cómo los puedo contemplar dentro de mi práctica ética, cómo los puedo traer a mi meditación, es justamente para eso, para irles quitando todas esas capas de mitos, metáforas, significados, propaganda. O sea, tienen una cantidad encima de cosas que no son ellos. No, nada más somos cosas que les vamos poniendo así encima. Tú eres un perrito y me caes bien porque estás bonito, porque eres de raza, porque te compré en Liverpool y entonces sí vales mucho y a ti sí te voy a hacer caso y te voy a atender como mereces y bla. Pero tú como eres un ratón que nació en la calle y no me gustas y tenemos historias desde la época medieval donde por alguna razón se nos ocurrió que tú eras la fuente de los males y le estoy poniendo todas las connotaciones negativas, entonces no te quiero y mejor te mato. Y así con todos los seres les vamos poniendo una cantidad impresionante de ideas que realmente no tienen que ver con ellos ni ellas.
Son cosas que nos vamos imaginando en individual y en colectivo. Ajá. Estaba pensando que muchas veces con las mascotas, perros y gatos, lo que se suele hacer es humanizarlos para así poder ser más accesible al cariño que le tienen, ¿no?, al animal. Entonces los visten como humanos, les hablan como humanos, tienen características humanas, porque es más fácil quererlos de esa manera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo querer algo que no sea humano? A veces cuando leo filosofía y eso, conceptos, por ejemplo, de amistad. Concibo la amistad solo con otro ser humano que me va a ser recíproco en igual medida y todo. Espérate, yo puedo ser amiga de alguien sin que me dé nada a cambio. Yo puedo amar a alguien sin que me ame de vuelta. Puedo amar esta planta que está ahí afuera y cuidarla y darle agua y abono y cariño. Y no necesito que la planta haga nada por mí. No necesito ponerle etiquetas, ni valores, ni precios. O sea, ya todo lo vemos con un código de barras. Y tú sí me sirves y tú no. Y así vamos poniéndole etiquetas a todos los seres vivos. Etiquetas que no son de ellos, de ellas. Son nada más cosas que nos imaginamos. Y por eso es que es importante trabajarlos en meditación. Porque solo a través de eso vamos a poder ir desmenuzando esta visión que tengo del mundo y de los otros seres. Irles quitando todas esas capas de ideas, de etiquetas, que no nada más no les pertenecen, sino que me llevan a hacerles daño. Y tenemos que ver de dónde viene todo esto. Ayer, si pueden ver una plática que dio Subhuti en Toluca, fue muy bonita porque habló de muchas cosas, pero Subhuti es un miembro de la orden muy querido, muy importante en nuestra orden, y él hablaba de la importancia de darnos cuenta de todas estas energías psicofísicas o ideas, metáforas, mitos subyacentes en nuestra cultura. ¿De dónde viene esta mente que yo tengo en este momento? Porque no surgió de la nada. Esta mente ya tiene 40 y tantos años alimentándose de todo lo que está a mi alrededor. ¿Y de qué se ha alimentado? Pues sí, de algunos mitos, historias, culturas, por ejemplo, prehispánicas, pero también de toda esta cultura que nos llegó a través de la colonia. También se ha estado alimentando de, por ejemplo, toda la propaganda capitalista, neoliberal. En la universidad tenemos también un montón de ideas de quién es una buena científica, y todo eso se me ha ido metiendo en la cabeza. Y está tan normalizado que ni me doy cuenta. Ni me doy cuenta y al contrario hasta lo defiendo, ¿no? Pero es que así son las cosas, así deben de ser. Y así es como el mundo debe de funcionar, y este animal sí me cae bien y lo cuido, pero este no, porque este es para producción. Pues la vaca, ¿qué? O sea, la vaca nació y ya. ¿La vaca qué? Pero así vamos construyendo y lo defendemos. Se vuelve nuestra identidad. ¿Quién soy yo si no como carne? ¿Quién soy yo si ya no le temo a la cucaracha? Y entonces, vean, parte de nuestra identidad la voy formando con estas relaciones que tengo con otros seres. Yo soy yo en la medida que hago X o Y, que pienso Z. Y por eso es importante meditar y reflexionar. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy concibiendo a los otros seres? ¿Quién es realmente este ser que está enfrente de mí? Por ejemplo, prácticas que me gustan mucho son, por ejemplo, el Zen a veces nos dice que hay que contemplar, ¿no? Estas historias de artistas de Japón, ¿no? Que, ¿cómo le hago para pintar el bambú? Pues observa el bambú.
¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Obsérvalo hasta que el bambú ya no sea un objeto lejano. No esto de yo me convierto en, ¿no? Me convierto en el bambú de tanto observarlo. Me doy cuenta, así como ahorita leíamos en el Bodhicharya, me doy cuenta que no hay diferencia entre el bambú y yo, que estamos interconectados, interconectadas con todo. Y solo entonces voy a empezar a entender qué es realmente este bambú. Y lo mismo con otros seres. ¿Cómo voy a realmente amar, cuidar, proteger a seres que ni quiero ver? Que me paso de largo. ¿Quién ha visto hoy a las aves? O que no vemos porque tenemos una vida de soledad. Ajá, porque nada más me llega el pedacito de animal cortado a mi plato. ¿Y quién era antes de que lo mataran? ¿Quería que lo mataran? Pues no. ¿Cómo llegó hasta donde está este pedacito de un ser? ¿No? Nos quedamos muchas veces en lo inmediato y es que tenemos vidas súper complicadas. Yo lo sé, mi vida es súper complicada también. Pero de repente necesitamos parar. Necesitamos detenernos un momento. Una vez, hace ya algunos años, en redes sociales me salía este anuncio de unas botas preciosas, maravillosas. Y yo cada vez que lo veía decía, oh, por Dios, necesito tener esas botas porque son las más hermosas del universo. Y aparte, los algoritmos horribles que te conocen, salía y me salía y me salía. Exacto, me conocen mejor que... Y me salía, y pues esta mente de avidez, ¿no? Las veía y las deseaba esas botas con todo mi ser. Imagínate cómo me voy a ver con esas botas. Hasta que un día me salió el anuncio de las botas y las vi. Y en ese momento algo así, ¡clink! Espérate, alguien se murió para que hicieran esas botas. No, pues ya no se ven tan bonitas. Y ya, se acabó el deseo por las botas. Porque ya no las vi como esas botas maravillosas que la publicidad quería que yo viera, sino que vi lo que a veces se llama, por ejemplo, en teorías feministas, ¿no? El referente ausente. ¿Qué es lo que está ausente de esa foto? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo? Eso es algo que es bien importante siempre preguntarnos. ¿Qué es lo que no estoy viendo en mi plato de comida? ¿Qué es lo que no estoy viendo en este ratón? ¿Qué es lo que no estoy viendo en el ave que está allá afuera? ¿Qué es lo que no estoy viendo en mi ropa? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Hablando ahorita que me están viniendo dichos zen, ¿no? De que al principio la montaña es una montaña y el bambú es un bambú y el perro es un perro. Conforme voy adentrando en mi práctica, la montaña deja de ser montaña, el bambú deja de ser bambú y el perro deja de ser perro. Y cuando llegue la iluminación, la montaña será una montaña y el bambú será bambú y el perro será un perro. Ahí es a donde vamos. A construir esta visión, o más bien de construir esta visión que tengo del mundo, para poder, ahora sí, con una mente clara, con una mente sin tantos sesgos socioculturales, poder abrirme y poder abrir mi corazón y que no haya un cadenero en mi corazón que diga tú sí pasas y tú no. Poder de verdad abrirme así a todos los seres.
Esa es una manera de concebir la práctica budista, más allá del ser humano. Gracias.